Ningún acontecimiento de la historia occidental es tan complejo como lo fue la Reforma Protestante, ya que muchas veces se lo ha reducido a un fenómeno ligado a la esfera de lo espiritual, y acotarlo solo a ese aspecto supone no considerar distintos tipos de fenómenos que lo acompañaron. En el clima de la Reforma se encuentran entrelazados, además de lo religioso, lo político, lo social y lo cultural. El siguiente video está destinado a intentar explicar cuál fue la relevancia de este fenómeno que cambió la historia moderna. Por eso hoy vamos a hablar de la Reforma Protestante. En los últimos siglos de la Edad Media, la Iglesia Católica interfirió cada vez más en la vida política europea hasta el punto de actuar como un Estado monárquico más, elaborando un complejo sistema de alianzas y manipulaciones políticas que le permitieron incrementar tanto su poder como su riqueza. Esto llevó a que muchos de sus integrantes se cuestionasen el poder de la Iglesia, planteando la idea de reformarla, ya que contrastaba con la imagen del cristianismo primitivo. Durante siglos chocaron una concepción más espiritual con otra más temporal y mundana de la Iglesia. Como los partidarios de la primera se encontraban en minoría y los de la segunda tenían el poder de la organización eclesiástica, estos últimos condenaron e hicieron perseguir como herejes a los primeros, tomando el control. La Iglesia tenía el monopolio, es decir, el derecho exclusivo de la interpretación de las Escrituras, de la definición de las creencias e incluso de la predicación. El culto estaba organizado de manera que los sacerdotes fueran los únicos intermediarios entre el hombre y Dios, entre los fieles y Cristo. La masa de los creyentes, que era analfabeta, aceptaba este tipo de planteamiento de la vida religiosa porque no disponía de los medios intelectuales para orientarse. Algunos casos de quienes cuestionaron ese poder de la Iglesia, tomando posturas muy radicales como sostener que los príncipes debían expropiar las propiedades de la Iglesia o que la figura del Papa era innecesaria, proponiendo una relación más íntima entre el fiel con Dios, fueron, por ejemplo, John Wycliffe y Gerd Groth. Sin embargo, esos intentos reformistas no tuvieron éxito. Fue un monje alemán de la Orden de los Agustinos llamado Martín Lutero quien logró sacudir las estructuras mismas del poder de la Iglesia de Roma. Luego de una estadía en esa ciudad que provocó en él una crisis interior, producto de ver todo el lujo que había en la Iglesia y que éste no se correspondía con el mensaje de Cristo, hizo que se aproximase a concepciones cada vez más contrarias a la doctrina tradicional. La gota que rebalsó el vaso fue ver que muchas obras, entre ellas la Basílica de San Pedro, se estaban financiando con el dinero de las indulgencias. ¿Qué era esto? Básicamente, las indulgencias consistía en perdonar los pecados a cambio de dinero. O sea, no importa lo mala persona que hayas sido en la vida, si estafaste, si engañaste o asesinaste, por una suma módica de dinero, el Papa te limpiaba de culpa y podías ir directo al purgatorio para esperar al cielo. Resulta que Lutero no tardó en percatarse de que eso era una estafa y, ni bien volvió a Alemania, en el otoño de 1517 elaboró 95 tesis que se encargó de colgar en las puertas de la Basílica de Wittenberg. En estas tesis argumentaba que el tema de las indulgencias era una estafa y que el Papa no tenía la autoridad en el purgatorio, de modo que no estaba en condiciones de decidir quién iba y quién no al cielo. Además de esto, atacaba la noción misma de la salvación de los cristianos, ya que para él todo cristiano era pecador y se salvaba por la gracia de Dios y no a partir de las buenas obras que cada fiel realizaba. Por consiguiente, los sacramentos perdían su importancia como canales de distribución de la gracia divina, sacándole el derecho a los sacerdotes de ser los interlocutores exclusivos entre el fiel y Dios.
Con esto, Lutero tiraba por la borda 1500 años de supremacía incuestionable de la Iglesia, generando un revuelo que no tardó en expandirse por toda Europa. Antes de analizar los principios generales del protestantismo, es necesario preguntarse por qué Lutero, como otros críticos de la Iglesia en tiempos anteriores, no terminó en la hoguera. Resulta que los territorios que hoy conforman la actual Alemania quedaron, por cuestiones de sucesión dinástica, bajo el dominio de Carlos V, que también era el monarca del Imperio Español y baluarte de la fe católica. Esto no cayó muy bien a los diferentes príncipes y nobles alemanes que vieron en el conflicto de Lutero, que para 1520 ya había sido excomulgado, una posibilidad de arrebatarle a la Iglesia los dominios que poseía en sus territorios. Carlos V no se quedó con los brazos cruzados y expulsó en 1521 a Lutero en la Dieta reunida en la ciudad de Worms. Tiempo después, los nobles que habían adoptado la reforma protestaron contra la expulsión de Lutero, de ahí el nombre de protestante. Años más tarde, esos nobles formarán un auténtico pacto armado llamado la Liga Esmalcalda, entrando en conflicto con el emperador hasta 1555, cuando se firma la Paz de Habsburgo, en donde se reconocía el derecho de cada príncipe a elegir qué religión optar por dar en sus territorios, o la católica o la reformada. Otro elemento que hizo que la reforma fuera exitosa fue la expansión de la propaganda por medio de un invento relativamente reciente, la imprenta. La Biblia, que por lo general era escrita en latín, fue traducida al alemán para que todo fiel que sepa leer pueda tener acceso a las Sagradas Escrituras, la cual, junto con el mensaje de los reformadores, es decir, los seguidores de Lutero, hizo que la nueva doctrina triunfe y que se convierta en un potente factor de promoción cultural al llegar directamente al habitante común y no solo al sacerdote, como en el caso del catolicismo. Las ideas de Lutero pronto se trasladaron a diferentes partes de Europa. Sin embargo, no todas tomaban al pie de la letra los dogmas luteranos, sino que compartían una crítica común al poder político de la Iglesia. Una de estas nuevas doctrinas fue el calvinismo, cuyo desarrollo tuvo lugar en Ginebra, Suiza, a partir de las ideas de Juan Calvino, un teólogo de origen francés que, desde muy joven, se había convertido al protestantismo. Los puntos centrales de su prédica eran el desconocimiento de la autoridad papal, la utilización de la Biblia como única regla de conducta y la predestinación, en donde se aseguraba que Dios tenía designado de antemano a algunos hombres para su salvación, atrayéndolos a través del Espíritu a una aceptación voluntaria de Cristo. Es decir, Dios atrae al pecador para su salvación y no al revés. Otra doctrina fue el anglicanismo, el cual fue promovido por la monarquía inglesa, convirtiéndola en la religión oficial de ese territorio. Es importante destacar que las instituciones eclesiásticas no tenían mucha influencia en Inglaterra. Todo surge cuando Enrique VIII solicita al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del sumo pontífice, Enrique la hace corta y rompe relaciones con Roma, autoproclamándose protector y jefe supremo de la Iglesia, que pasará a llamarse anglicana, y de paso les confisca todas las propiedades a la Iglesia, vendiéndolas y asegurando con esto el apoyo de la clase terrateniente. La Reforma acarreó consigo doctrinas más radicales y extremistas, como lo es en el caso de los anabaptistas, que consideraban a todos los seres humanos iguales ante Dios y que esto se debía traducir a la tierra. En consecuencia, proponían la igualdad política y social de todas las personas. Este movimiento fue duramente reprimido y, dato curioso, Calvino y Lutero, quienes habían luchado por la libre interpretación de las Escrituras, además de estar a favor de la represión de los anabaptistas,
plantearon que la única interpretación correcta era la de ellos. En fin. Una vez expuestos los hechos históricos que dieron origen y expansión a la Reforma, considero necesario resumir los principios básicos del protestantismo, los cuales pueden sintetizarse en: supremacía de Cristo. Se trata de una afirmación personal y religiosa. Cristo es la revelación de Dios entre los hombres y éste no ha delegado su poder a nadie, sino que lo ejerce por los siglos a través de su Espíritu. De aquí deviene el rechazo protestante a todo intermediario entre Dios y los hombres, ya sea la jerarquía eclesiástica, la Virgen o los santos. Justificación por la fe. Frente a la idea católica de que el fiel se redime de sus pecados a través de sus obras, los protestantes afirman que a Dios no se lo soborna con obra alguna, sino que es la fe y solo la fe la que puede salvar al hombre de sus pecados. Autoridad de la Biblia. La Biblia es el documento básico del protestante y es la autoridad religiosa fundamental, ya que atesora la revelación de Dios al hombre. Sacerdocio universal de los creyentes. Aceptando la supremacía de Jesús en la vida del cristiano, todo hombre tiene derecho a aproximarse de igual modo a Dios sin intermediarios, como lo es el sacerdote en el caso de la religión católica. La comunidad cristiana o iglesia. Se trata del organismo que mantiene palpitante el mensaje de Jesús y su accionar a través de sus creyentes, transmitiendo sus enseñanzas de generación en generación. El protestante observa solamente dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que son los únicos justificados por Jesús. En cuanto a la organización de la Iglesia, esta varía de acuerdo a cada país, pero generalmente toma formas democráticas como consecuencia del sacerdocio universal. El rol de la mujer puede ser tan protagónico como el del hombre. Ninguna iglesia protestante pretende ser la única poseedora de la verdad, ni el único camino hacia el cielo. Y con esto finaliza el video del día de hoy. Espero hayan podido entender algo. Más adelante seguiré subiendo más material. Por lo pronto me despido, espero que estén todos muy bien y que la historia los acompañe siempre.